¿Quién fue Orlando Martínez y qué significa su asesinato en la historia del periodismo dominicano? ¿Qué tal, mis amigos? Hoy nos vamos a referir a un hecho acontecido hace 50 años. La fecha del 17 de marzo de 1975 es una fecha inolvidable para el periodismo, con un recuerdo trágico, una fecha luctuosa. Ese día fue asesinado el periodista Orlando Martínez, una de las plumas más importantes del país. En esos momentos, casi la mitad de los famosos 12 años de Joaquín Balaguer. Fue el 17 de marzo de 1975 que ocurrió el suceso, aparente accidente de tránsito. Su vehículo fue chocado por detrás por un grupo de matones del gobierno de Balaguer, encabezados por un miembro del ejército, Pau Castro, Joaquín Antonio Pau Castro, miembro activo oficial del ejército, y unos esbirros que le acompañaron. Se quiso presentar como un incidente de tránsito en principio porque le chocaron su vehículo para que se detuviera y luego se desmontaron del vehículo que lo chocaron y lo asesinaron. Por el caso transcurrieron más de 20 años para su esclarecimiento. Se culpó a Joaquín Balaguer, todavía hoy se le culpa como un crimen de Estado por las posturas de Orlando Martínez. ¿Quién fue Orlando Martínez? Un periodista ejecutivo de medios, director de la revista Ahora, columnista del periódico El Nacional, con su famosa columna Microscopio, que entre otros escribió una columna que se considera fue su sentencia de muerte. ¿Por qué no, doctor Balaguer? El título refiriéndose al impedimento de entrada al país del pintor Silvano Lora, quien vivía en Francia, y él fue a buscar al aeropuerto de Punta Caucedo y no pudo tomarlo porque no le permitieron entrar a su territorio. Pues se cree que este artículo fue el que generó la furia, el descontento y la orden no verbal de eliminar a esta pluma destacada del periodismo, que también era un militante político, una figura destacada del Partido Comunista Dominicano, PCD, aunque eso no se decía públicamente. Por este crimen se apresaron a gente inocente, se trató de culpar a la izquierda política. Joaquín Balaguer dejó su famosa página en blanco en la obra Un cortesano en la era de Trujillo, que se revelaría después quién lo mató. No obstante, investigaciones judiciales y de gente que tuvo valor en el Ministerio Público para hacerlo, determinó que los asesinos fueran ubicados, uno de ellos extraditado porque estaba en New York, y que después de 20 años se aplicaran las condenas que merecían. Uno fue excluido del expediente por razones de salud y se mantuvo en vida impune por ese gran crimen. Hoy recordamos a Orlando Martínez 50 años después de este hecho como un ejemplo del buen periodismo y como un ejemplo de lo que no debe ocurrir jamás en este país, tratando de silenciar las plumas y las voces brillantes que pueden ser críticas del régimen de turno. Honor a Orlando Martínez en este 17 de mayo, 50 años después, medio siglo después de su muerte. Gracias, hasta un nuevo comentario.